buenas tardes. Estamos iniciando una nueva media hora aquí en vivo en el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo para repasar junto con ustedes y junto con nuestros panelistas los temas que hoy nos proponen, nos plantean los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Dónde? Aquí en Panorama U. Martes 5 de mayo, hoy vamos a observar que a nivel nacional hay un claro denominador común en el título central de Clarín, La Nación y Página 12. Los tres hacen referencia al impuesto a las ganancias, puntualmente al anuncio que realizó el gobierno ayer, vinculado con una quita de aportes entre quienes ganan entre 15.000 y 25.000 pesos por mes como sueldo bruto. Clarín habla de mejoras en ganancias, pero continúa la presión sindical, mientras que La Nación plantea que si bien hay una baja en ganancias, tiene un alcance limitado y aún sin precisiones, y Página 12 solamente titula "Encogió ganancias". En el plano local también hay un denominador común, en este caso entre Los Andes y Diario El Sol. Ambos hacen referencia al triunfo de Lobos en Guaymallén. Los Andes plantea como título que luego de la pelea por los votos, Lobos es el candidato oficialista en Guaymallén, mientras que Diario 1 toma como tema central el denominador común que decíamos a nivel nacional, el impuesto a las ganancias, y sostiene que 25.000 mendocinos pagarán 600 pesos menos de ganancias. Diario El Sol, como decíamos, tiene como tema de tapa el triunfo de Lobos y plantea que Lobos se impuso por 707 votos, pero se anularon 9.000 votos. Les proponemos desmenuzar esta información y también otros temas junto con Cintia Mesia, panelista de medios, Claudio Barros, panelista de redes sociales. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Sofía? Bien. Muy bien. Y para contextualizar y poder entender cabalmente todos los temas, Verónica Gordizo. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, Sofía, gracias. Me alegro. Comenzamos entonces, Cintia, decíamos tema de etapa a nivel nacional, coincidencia entre Clarín, La Nación y Página 12, impuesto a las ganancias. Coincidencia de la noticia, el impuesto a las ganancias, el anuncio del gobierno, pero es bueno aclarar algunas diferencias que hay a nivel nacional por un lado y a nivel local por otro. En primer lugar, a nivel nacional tenemos las tres tapas de Diario Clarín, lo estamos viendo, La Nación y Página 12. Y claramente se ve una intencionalidad diferente en cada uno. Por un lado, Clarín habla de mejoras de las ganancias bajo presión sindical. Por otro lado, La Nación habla de que bajan las ganancias, pero con alcance limitado y aún sin precisiones, con una connotación también como enfocando un poco más en la parte negativa del anuncio, en algún sentido. Y por otro lado, Página 12 es mucho más escueto, como decía Sofía, cuando dice solamente encogió ganancias. A nivel local, en las tapas de Los Andes 1 y también El Sol, hay una diferencia que se puede ver más en el tamaño en el que salen las tapas, las noticias. El Diario 1 fue título de tapa. Diario 1 fue el que la sacó en un tamaño mayor, que fue el título de tapa, y decía 25.000 mendocinos pagarán unos 600 pesos de ganancias. Menos de ganancias. Y Los Andes anunciaron baja de ganancias, está en un costado de la tapa. Y por otro lado, El Sol está muy pequeño y dice, al final, el gobierno hizo cambios en ganancias, sin decir si fueron, qué clase de cambios fueron. Esas diferencias se han notado a nivel nacional y a nivel local en el tratamiento de esta noticia. No se modifica el mínimo no imponible. No se modifica. Los anuncios los hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien dijo que lo que hay es una rebaja en un ítem que se llama deducciones especiales para los que cobran entre 15.000 y 25.000 pesos. Y el gobierno no hace al reclamo que hacen todos los gremios, que es bajar el mínimo no imponible. Se habló de una quita una quita de los aportes que va entre el 18% y el 69% entre quienes ganan entre 15.000 y 25.000 pesos como sueldo bruto. Exacto, esto es lo que han dicho, que van a cobrar un 6% más. Y que además, bueno, beneficia al 68% de los trabajadores que pagan este impuesto, que es más o menos 1.100.000 personas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, Verónica, una infografía de Diario Los Andes en la que planteaba en números reales, ¿no? Un soltero que gana 20.000 pesos como sueldo bruto tendrá una reducción del impuesto a las ganancias del 32% con un impacto en bolsillo
del 6%, mientras que alguien que está casado y tiene 2 hijos y gana 20.000 pesos tendrá un impacto en bolsillo del salario del 5% y una reducción del impuesto del 69%. Exacto, estos fueron 2 de los ejemplos que dio el ministro, porque a veces es complicado que los trabajadores entiendan cuál es la deducción que les van a hacer. Hubo igual conflictos, digo, la presión sindical que mencionaba, por ejemplo, Clarín, La Nación también que hablaba de alcance limitado. Sí, recordemos que Calcañi opinó, ¿no? Lo que piden los gremios es que se baje el mínimo no imponible, es decir, que hasta ahora pagan ganancias los que cobran más de 15.000 pesos. Eso es lo que están pidiendo. Calcañi, Rodolfo Calcañi, que es el secretario general de la CGT acá en Cuyo, digamos, dijo que no entendió lo que explicó Kicillof, que no entendió cuál es el beneficio para los trabajadores y que, en definitiva, si no se baja el mínimo imponible, cualquier aumento que logren... Tiene un tope. Claro, y se queda para el Estado porque no es un beneficio para los trabajadores. Esa nota de Calcañi salió en la primera actualización de Sitio Andino a las 8 de la mañana sobre lo que dijo Calcañi respecto a este tema. Perfecto. ¿En redes sociales, Claudio? Sí, bueno, todo el mundo desde ayer estaba hablando de este tema. Incluso la palabra ganancias se transformó en uno de los trending topics, como siempre digo, una de las tendencias en la red social. Y bueno, había muchas opiniones, sobre todo muchas críticas. Es lo que pasa siempre también. Las redes sociales son ese espacio recurrente donde la gente se queja de estas cosas. Ahí estamos viendo, bueno, cómo repercutió la noticia, salió por varios medios, la publicaron la mayoría de los diarios. Y después en actualizaciones también en otros tweets y también en Facebook trataban de explicar, bueno, cuáles eran las consecuencias. Y también había opiniones como esta del periodista Pablo Icardi, que dijo sobre Calcañi: escucho al titular del gremio de colectiveros pidiendo que él pague menos ganancias y que sea sincero en las tarifas, conciencia de clase. La crítica de Pablo Icardi sobre esto. Bueno, luego tenemos otro que dice: las modificaciones sobre el esquema de ganancias para las personas de bajos ingresos son el antifebril de la economía. Y después, bueno, otro dice: el gobierno equivoca su política laboral, límites a paritarias, impuestos a ganancias, falta de política sindical, los trabajadores no son oposición. Recuerdo algo, esto es como lo que más decente se puede leer hoy, claro, de las críticas que recibe este anuncio de ganancias, porque lo que parecía ser una buena noticia en realidad terminó siendo muy criticado por la gente. Bueno, hay cosas que realmente no se podían mencionar, habían críticas muy muy duras, sobre todo, bueno, nada, todos aquellos que son contra, digamos, son anticas fervorosos que tienen su cuenta en la red social. Bien, una noticia que viene desde ayer está vinculada con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Cintia. Sí, es una noticia que también aparece hoy en las tapas de los diarios nacionales y también Diario 1 en su actualización de primera mañana toma este tema de Lorenzetti. Y también hay que ver en este caso que también hay una falta de precisión en cuanto a la información sobre este tema. Por ejemplo, en las placas que estamos viendo ahora, La Nación habla de que dejaría, usando un condicional, de presidir la Corte. Y por otro lado, Clarín renunciaría, es la palabra que usa, también el condicional. Pero en los Andes, dice, Lorenzetti quiere dejar la presidencia también como una expresión de deseo de Lorenzetti en realidad. Y por otro lado, Página 12 también saca la nota pequeña que dice: Lorenzetti dice que ya no quiere ser presidente. Entonces hay distintas imprecisiones en donde la noticia no queda clara realmente qué es lo que quiere hacer Lorenzetti. ¿Qué es lo que quiere hacer Lorenzetti? Respondiendo a Cintia. Bueno, me parece primero interesante explicar de dónde sale esta noticia. Bien. Y que creo que tiene que ver con lo que explica Cintia de por qué el potencial. Sí. Esto surgió porque Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, le envía una carta a Horacio Berbisky, uno de los más reconocidos periodistas de Página 12, que fue el que criticó el modo de la reelección del presidente de la Corte. Te hago un paréntesis. Sí. Recordarán que días atrás también lo comentábamos y había sido tapa de Página 12 que decía la re de Lorenzetti en relación que había adelantado las elecciones para ser electo. Exacto, porque su actual mandato es hasta diciembre y ya se hizo la reelección. Sí. En esa misiva, por lo que contó Berbisky, el ministro le comunicó que renunciaría el martes a esa candidatura para un nuevo periodo 2016-2019 como presidente. De ahí surge la información. Y la imprecisión. Exacto. Bien, ya vamos a ver porque hay novedades al respecto, pero ¿qué otro tema podemos destacar? Otro tema es el tema de Guaymallén y las elecciones en Guaymallén, porque ahora salió la noticia de cómo quedó el escrutinio de la intendencia, de los candidatos a intendentes en Guaymallén, diciendo Lobos será el candidato oficialista en Guaymallén.
Tapa de Diario Los Andes y Tapa El de Sol, Diario ¿no? Los Andes, sí, y también actualizaciones online también aparecen. Y en Los Andes habla de, tras la pelea por los votos, Lobos será el candidato oficialista de Guaymallén, y también está vinculada una foto que sale abajo, que es la foto del PJ, que tuvo su esperada foto de unidad. También podemos vincularla con este tema de que, bueno, Lobos es el candidato oficialista. Bien, por 707 votos se impuso. Exacto, así lo anunció el secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, quien dijo que se terminó el escrutinio ayer, que tuvieron que anular unas 35 urnas que corresponden más o menos a 9.000 votos, porque no había ninguna certificación oficial de que eso estuviera escrito, no estaban las actas, no estaban los certificados, es decir, no estaba la información básica. Por eso dieron ganador a Luis Lobos. Hablaron los dos después de esta decisión que tomó la Junta. Lobos dijo que la elección para él había sido transparente, que en realidad si había habido algún problema es una responsabilidad de la Junta y no de ellos como partido, mientras Alejandro Ablán explicó que no va a ir a la justicia, que lo que quiere es que se realice la elección y que en todo caso tiene presencia en Guaymallén porque quedaron muchos concejales, digamos, de su línea. Interesante respecto de lo que mencionaba Cintia, de que también está esta foto de unidad peronista, ¿no? De alguna manera salió en Los Andes que Bermejo y Martínez Palau son apoyados también por los gremios aquí en Mendoza. Exacto, hicieron una reunión con los gremios en las que participaron las dos CGT, tanto Jorge Córdoba como Calcañi, que son de la CGT, y bueno, estaban todos los precandidatos los que fueron precandidatos a gobernador ahí en la Por el Frente foto. para la Victoria. El que más llamó la atención es Matías Robi, que había quedado bastante dolido por lo que había sucedido. El único que no fue Guillermo Carmona, que se avisó que no podía ir porque tenía una reunión en Buenos Aires. Pero en su lugar fue Naman. Exacto, sí, fue la otra candidata. ¿En redes sociales, Claudio? Sí, bueno, el tema Guaymallén volvió hoy a ser una tendencia, lo había sido las semanas anteriores cuando esta demora en el conteo de votos empezó a hacer ruido, la gente empezó a opinar. 15 días de análisis. Exactamente, bueno, esto lo había transformado Guaymallén en trending topic en la red social Twitter, ahora nuevamente es una tendencia, se va a mantener ahí probablemente todo el día, ahí estamos viendo algunos de los tweets con la información de los medios y mucha opinión y muy dura. Había, como en este caso, por ejemplo, Marcelino Iglesias, el candidato del radicalismo, dijo: la elección en Guaymallén fue transparente, tan transparente que se notó el fraude. Impresionante, ¿sí? Luego hay otras opiniones, bueno, ahí estamos leyendo otra, por ejemplo, que dice: imagínate que llenamos el estadio de Huracán Las Heras, que vote toda esa gente y después los anulamos. No existen elección en Guaymallén, haciendo referencia a la cantidad de votos que están anulados, ¿no? Y bueno, después hay otra opinión que dice: los radicales de Guaymallén, al igual que los pelagatos del PD, participan con entusiasmo de la cooperativa que preside hoy Lobos. Este se encargó de darle y repartir para todos los partidos juntos. Pero bueno, muchas opiniones como estas y mucha gente criticando el uso de la palabra que eligió Lobos. Transparencia, exactamente. Muchos sienten que está bien, puede ser lo que sea, pero quizás usar la palabra transparente no era la palabra indicada para hablar hoy de este tema. Bien, están abiertas nuestras vías de comunicación, pueden opinar acerca de estos temas y también de otros que no se plantean hoy en los medios y en las redes sociales. Para eso, en nuestro Facebook como Señalú, nuestra web www.señalu.tv y también nuestro Twitter @SenalUTV, Senal con N en este caso. Hacemos el primer corte, ya regresamos. Nos íbamos al bloque anterior haciendo referencia al resultado electoral en Guaymallén, al triunfo de Lobos, y mencionaba Claudio un Twitter de Marcelino Iglesias, el representante del Frente Cambia Mendoza, que estaría bueno aclararlo, ¿no, Verónica? Sí, porque además este escrutinio definitivo lo que hizo fue también cambiar los números entre las fuerzas, es decir, antes todos los precandidatos del Frente para la Victoria habían ganado frente a Cambia Mendoza. Ahora eso cambió. Cambia Mendoza, que el candidato es Marcelino Iglesias, logró el 43%, frente al 39% que logró Luis Lobos. ¿Qué dijo Lobos? Que esto se debe a sus 9.000 votos anulados, pero el tema es que ahora está unos puntos arriba Marcelino Iglesias. Sin embargo, el foco de las noticias era el triunfo de Lobos, no este cambio en la fuerza política que ganó. Es en realidad la noticia que todos están esperando saber qué pasó, Lobos o Abraham y en qué había quedado, así que Lobos es la noticia. Bien,
Hay novedades vinculadas con Lorenzetti. Hay novedades que salen en las actualizaciones de media mañana en donde se ratifica que seguirá en el cargo, por un lado, se ratifican en algunos medios, MDZ dice que fue ratificado como presidente de la Corte, pero por otro lado el Sol sigue en su actualización de que renunciará. Uno dice que decidió dejar, todavía en las mismas actualizaciones salen distintas cosas, pero por otro lado Sitio Andino dice que sí, que ratificó, que se queda, y que MDZ también, que fue ratificado en el cargo. Igual seguimos también con con las dudas. las imprecisiones Sin con embargo, respecto. ya hay un comunicado oficial Lo que sacaron lo fue el ratifica. condicional. Sacaron el condicional. Bien. Exactamente. No, ya hay un comunicado que lo ratifica, es del Centro de Información Judicial, que es el lugar de información de la Corte, en el que dice que ratifican en todos los términos la decisión que tomaron en la reunión donde eligieron nuevamente a Lorenzetti como titular de la Corte. Bien, ¿en redes sociales, Claudio? Sí, hay mucha opinión. Incluso Lorenzetti, bueno, todavía no, pero ya a nivel nacional y en Buenos Aires es una tendencia. Y hay opiniones de todo tipo, como bueno, hemos repetido también en ediciones anteriores, se pelean los que están a favor de la justicia, los que están a favor del gobierno, como si hubiera que haber tendrían que tener una lucha ahí sin parar. Un ring. Por ejemplo, dice, el gobierno ataca a todos los jueces de la Corte Suprema. ¿Los K están nerviosos? ¿No? Este es un clásico, bueno, no hace falta aclarar la tendencia de esta persona. Pero bueno, luego tenemos una opinión como esta, que dice, en el mismo momento que renovaron autoridades de la Comisión de Juicio Político en el Congreso, ya entró el pedido de juicio contra Lorenzetti. Esta es una aclaración por ahí importante. Luego, bueno, tenemos otra un poco más extrema, dice, Ricardo Lorenzetti seguirá en la presidencia de la Corte. El cansancio moral no fue tanto, al parecer, como para abandonar el sillón. Claro, que era de lo que se argumentaba. Claro, en supuestamente teoría. era uno de los argumentos que había dicho supuestamente Lorenzetti. Bueno, luego hay otro que dice, Lorenzetti no renuncia, pero su moral sí. Incluso esta persona había dicho que al final el cansancio era moral, y le pone comillas, ¿no? Y bueno, luego tenemos otra opinión más que dice, parece que finalmente van a cambiar... No, perdón, me equivoqué de tweet. Lorenzetti no renuncia, pero su moral es el sí, único que ese tenía un doble tweet. Bien. Así que bueno, nada, estas son algunas de las opiniones de la gente. En realidad, algunos estaban criticando al gobierno, ¿sí?, por ejercer presión sobre la justicia, pero también durante la mañana aparecieron un montón de tweets contra Lorenzetti, como diciendo, hiciste la misma jugada, ¿sí?, que le criticas a veces al gobierno. Había muchos tweets de ese estilo. Así que bueno, también por eso se terminó transformando en una tendencia. ¿Qué otra información podemos destacar de media mañana? Otra información que había sacado Los Andes en su tapa, en un pequeño espacio, el tema polémico de más horas de matemática y de lengua, y lo actualiza en su página online a media mañana. Es un proyecto, ¿no?, lo que se ha presentado en diputados en Congreso. Exacto, es un proyecto de ley de Julio Cobos que le pide al Ministerio de Educación a través de este proyecto que aumente la cantidad de horas de matemática y lengua en todas las jurisdicciones nacionales y en todos los grados. Un poco sobre lo que se basa Cobos para realizar este proyecto es sobre los resultados de las pruebas PRISA, que es una prueba internacional, no es una prueba nacional, que dio muy mal a los alumnos en matemática y en lengua. La que un poco contesta en estas notas sobre el proyecto de Cobos es la ministra Vollmer. La directora general de escuelas. Exacto, sí. La directora general de escuelas, quien dice que esta idea de aumentar las horas de matemática y de lengua ya está funcionando desde el 2009 por una resolución del Consejo Federal de Educación, y que en todo caso ellos toman las pruebas nacionales para ver cómo andan los alumnos. Por ejemplo, acá en Mendoza, cuenta ella, participaron todos los alumnos de quinto año, que son unos 19.000, al revés de la prueba PISA, que solamente participaron 200 alumnos en Mendoza. Y sostiene que han habido mejoras. Exacto, sí reconoce que deben seguir trabajando porque es un tema pendiente, pero que han habido mejoras. ¿Se vio en redes sociales, Claudio? Sí, bueno, la publicación de Los Andes puesta en Facebook generó opiniones de la gente y ahí están todos un poco divididos porque algunos están diciendo que están a favor, otros están diciendo que están en contra. No sé si alguien se tomó el trabajo de, en realidad, de leer la noticia en detalle, pero bueno, mientras tanto algunos dicen excelente, no quiero leer más errores de ortografía, odio matemática, pero hay que reconocer que la necesitamos para todo. Otros dicen que si dan más matemática, esa que están probando algunas escuelas, déjate de joder. Es incomprensible prácticamente lo que ha escrito esta persona, o sea que lo ratifica lo que opinan otros. Otros dicen, no sé para qué, si el programa de este año prohíben a los docentes corregir errores de ortografía. La gran ironía de todos estos comentarios es la cantidad de errores de ortografía que tienen. Y entonces lo único que hacen es ratificar que quizás no estaba tan errada la iniciativa. Otros dicen, por favor, al menos que puedan hablar y escribir 2 palabras seguidas, cohesivas y coherentes.
críticas muy duras de los lectores opinando en la red social Facebook. Bien, y seguimos con el plano de la educación también a media mañana. Sí, porque también Diario Los Andes, en su actualización de media mañana, introduce el tema del paro de docentes que va a haber en la UNCUYO mañana y pasado, miércoles y jueves. Paran docentes de la universidad. Exacto, lo anunciaron las autoridades de FADIUNC acá en Mendoza, que se adhieren al paro nacional de la CONADO Histórica, que ha rechazado el aumento del 22% que le ha ofrecido el gobierno nacional. Entonces, bueno, van a un nuevo paro por estos dos ítems, el aumento en los sueldos y también por el mínimo no imponible de las ganancias. Esta medida igual ya la habían anunciado a fines de abril, ¿no? Exacto, la habían anunciado, pero como estaban analizando la propuesta que le hicieron, todavía no tenían un camino, digamos, a seguir. Ahora ya la rechazaron de plano, entonces, bueno, van al paro miércoles y jueves. Igualmente los docentes anunciaron que van a dar clases públicas, así es que es un dato a tener en cuenta. Eso es un plan que han hecho en todas las universidades que van a participar del paro, clases públicas, radios abiertas, para que la gente conozca cuál es el reclamo que tienen. Bien, nos vamos al último corte y cuando volvamos cierre y conclusión final aquí en Panorama U, primera edición. Último bloque, ¿y qué otra información podemos destacar de lo que era media mañana y ya hace minutos nada más en los medios? Sí, hay otra información que siempre aparece, que es la causa Nisman, porque los medios de una manera u otra, uno u otro medio siempre tratan este tema, le han dado un seguimiento desde que ocurrió el hecho, en este caso es Sitio Andino, que habla de la postergación de la Junta Médica. Bien, se postergó, era para hoy. Exacto, la fiscal Viviana Fein decidió suspender esa junta médica porque había problemas entre los peritos de ambas partes. Recordemos que a esta junta van los peritos que hicieron la autopsia por parte de la justicia y los peritos que puso al Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman. Viviana Fein también ha explicado que está analizando la posibilidad de traer un perito externo si se mantienen las problemáticas de base entre los dos porque no logran llegar a un acuerdo ninguno de los peritos. Ese perito no sería estadounidense, ¿por qué? Porque a través de los Wikileaks se demostró la relación que había entre Feynman y la Embajada de Estados Unidos. Entonces quieren traer a un perito de otro lugar. Bien, y hoy también declara Carrió. Exacto, también declara Carrió, que iba a empezar a declarar a media mañana, todavía no ha terminado. Básicamente lo que analizan los medios sobre lo que va a hablar es que ella siempre dijo que lo de Nisman había sido un asesinato en el que había alguna intervención oficial. Y el otro punto es la relación que ella siempre marcó entre la empresa que custodiaba el edificio Le Parc, donde vivía Nisman, y los agentes de inteligencia y la Agencia de Inteligencia del Estado. Tema recurrente y que se renueva en redes sociales. Y sí, siempre vuelve. Y además vuelve a pasar digamos, se repite una situación, lo mismo que pasaba hace rato con Lorenzetti, ahora vuelve con el caso Nisman, otra vez el enfrentamiento entre los que están a favor del gobierno y los que están en contra. Y esto siempre está muy, muy polarizado y siempre termina así. Hoy, por ejemplo, estaba la decisión de la Junta Médica o lo que iba a suceder, bueno, ya había gente opinando. Los que están a favor del gobierno dicen, bueno, hay algunas opiniones que señalaban que definitivamente se viene la declaración de que la muerte fue un suicidio. Parece que finalmente va a cambiar la carátula Nisman de muerte dudosa a suicidio. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Es una de las opiniones de alguien que tiene una tendencia K, lo dice incluso en su nombre de usuario. Otros, en cambio, dicen, por favor, ¿qué están diciendo del suicidio de Nisman? Aún en el más hipotetiquísimo, palabra complicada que eligió, exactamente, caso de que hubiera sido, no lo creeré jamás. O sea que, aunque se lo dijeran, esta persona decía, bueno, no quiere saber nada. Y luego hay otros que se lo tomaron un poco con humor, ¿sí? Y reproducen en un tuit la posible charla que están teniendo en este momento la diputada Elisa Carrió y la fiscal Viviana Fein, donde dice, ¿cómo sabe que a Nisman lo mataron? Y dice que Carrió va a decir, me lo dijo Dios. Y Fein mira para abajo e insulta, voy a usar la palabra insulta, como Pepe Argento. Llega a ser, ¿no?, hasta histriónico. Y sí, porque, digamos, los comentarios. Lilita Carrió ya había hecho muchas declaraciones a la prensa sobre lo que ella pensaba del caso Nisman, sí, así que no se esperaba que fuera muy diferente en su histrionismo y en sus declaraciones con Viviana Fein. O sea que en un rato, cuando estén las declaraciones, probablemente serán uno de los principales temas, no solo en los medios, sino también de los que esté opinando la gente en las redes sociales. Y ahí seguimos viendo, Claudio, mientras vos hablás, tweets vinculados con los medios de exacto, comunicación. Bueno, exacto. Sí, porque una vez que se conoció, ya digamos, se transforma en una no noticia que se suspende la Junta y vuelve a ser noticia esto, ¿no? La declaración de Lilita Carrió, entonces todos los medios ahora muy probablemente están compartiendo en las redes sociales esto, es que ella está declarando en este momento. Bien, ¿qué
¿qué tema tenía como principal hoy la edición Un Cuyo, la publicación digital de la universidad? Bueno, su tema principal es un poco la historia de Reinaldo Colmenares, que es un ex ipefiano, que se hizo a raíz de la decisión que tomó el Congreso de indemnizar a los ipefianos a los que no les pagaron las acciones que les correspondían de las empresas, que los echaron, recordemos, en el 90, en el 91, cuando la empresa se privatizó. Es una historia, digamos, que recuerda un poco la lucha de todos los ipefianos, de los 36.000 que hay en la Nación y de los 4.000 que hay en Mendoza. El hombre un poco cuenta cuándo ingresó a YPF, que fue en el 79, que en ese momento era un orgullo, digamos, trabajar en esa compañía, no solamente porque les pagaban buenos sueldos y porque tenían una obra social, sino porque la empresa siempre los incentivaba a hacer mejoras en su trabajo. Bueno, y también cuenta toda la debacle, ¿no? Lo que significó para su familia que los echaran, quedarse sin empleo, sin cobrar la indemnización que les correspondía, y un poco cuenta la lucha de estos 20 años, digamos, que han tenido adelante los ipefianos, y recuerda especialmente la lucha de Oscar Landeiro, que ha sido y sigue siendo una persona que fue bandera, digamos, acá en Mendoza de esa lucha. Gracias, Vero. Proyecciones de todos estos temas hacia la tarde, Claudio. Sí, bueno, esta variedad va a continuar durante toda la tarde. Bueno, los locales van a seguir, Guaymallén va a seguir estando entre las tendencias porque se sigue hablando sobre el tema. Lorenzetti también, muy probablemente, porque sigue generando polémica. Ganancias, porque la gente sigue opinando sobre este tema, tanto en Facebook como en Twitter. Y luego, bueno, sorprende esto. Entra Marx, que se cumplen 197 años de su nacimiento. Mucha gente está opinando sobre él, haciendo muchas bromas, y otros preguntando por qué está Marx en las tendencias, lo cual lo sigue manteniendo allí. Y el otro llamativo que se va a quedar todo el día es el Met Gala, que es la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, organizado por la revista Vogue, que se transformó en una tendencia por dos razones. Una, porque es el evento de moda más importante del año, y el otro, por la cantidad de chistes que se están haciendo sobre los vestidos de los famosos. Hay muchos memes dando vuelta que pueden divertir. Si alguien quiere, puede buscarlos. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Cintia y Verónica. ¿Y qué nos deja entonces esta primera parte del día? Por un lado, uno de los temas principales hoy de la agenda mediática, el triunfo de Lobos en Guaymallén. Ahora es el candidato oficialista que competirá en las próximas elecciones. Un segundo tema, la confirmación de Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte Suprema de Justicia. Tercer lugar, ganancias, la modificación no del mínimo no imponible, sino de esta quita de aportes para aquellos que ganan entre 15.000 y 25.000 pesos como sueldo bruto. Y por último, hoy la Universidad Nacional de Cuyo, edición Un Cuyo, la publicación digital, nos propone una historia de vida, esta historia de Colmenares, el ex ipefiano, y este reclamo que finalmente llegó a buen puerto. Nos encontramos a las 20 horas para cerrar la jornada y ver cuáles fueron los temas finalmente que se posicionaron en los medios y en las redes sociales. Muchas gracias.